El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra, enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están, querida audiencia? Estoy muy contenta, con mucho gozo de podernos volver a enlazar, estar aquí juntos y sobre todo por la bendición que tengo hoy de mi invitado especial. Pues lo quiero introducir de una forma muy especial, porque es la primera vez que tengo un invitado que no es solo mi hermano en Cristo, sino es mi hermano en la sangre. Así que bienvenido, Adrián López García. Esos son nuestros apellidos, ¿verdad? Eso es mi apellido de soltera, aunque ustedes vean ahí Caro Ríos. Así que saludos desde aquí de Dallas, Texas, y desde allá, desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, buenos días. Hola, Muy buenos bien, días. Muy bien. aquí Aquí gustoso, gustoso, bendecido bendecido de de compartir compartir contigo un contigo poco de un poco de cultura. cultura. Amén. Pues mira, yo la verdad, estoy con mucho gozo, Adrián, porque ahora que el Señor me permitió visitarlos en la Ciudad de México, veo la sorpresa que tienes. Primero felicitarte a través también de este programa, porque el Señor te permitió terminar tus estudios teológicos y pues tienes también ese llamado, se puede decir también, a ser pastor y tú te has preparado arduamente y dentro de esa preparación nos diste la sorpresa de un escrito que hiciste para poder graduarte y no solo graduarte normal, sino con honores. Y sí lo quiero mostrar aquí porque me hiciste este regalo del cual vamos a hablar hoy, porque estás tratando un tema súper importante, pero antes de entrar a ese tema, me gustaría que la audiencia te conozca un poquito más, ¿verdad? Yo te conozco bastante. No voy a decir cuántos años para no decir mi edad, pero yo ya te conozco muy bien. Pero yo quiero que la audiencia te conozca. Y bueno, pues estás casado, ¿verdad? Con Marlene, eres obvio mexicano, tienes 5 hermosos hijos, el mayor ya muy casadero, a ver cuándo nos da la sorpresa. Y tienes a tus 2 últimos hijos, bueno, tienes a Yair, tienes a Emanuel y tus 2 últimos hijos que fueron, pues no son gemelos, ¿cómo se les puede llamar? Se me fue el... Son cuates. Son cuates. Cuates, porque es hombre y mujer, ¿verdad? Ana Paula y Mateo, y son los últimos ya que estás con la ayuda del Señor sacando adelante. Y pues también me gustó mucho que tú te sabes de memoria hasta tu fecha de salvación, en septiembre de 1994, y que en 1996 fuiste bautizado. Y bueno, tomaste muchas habilidades, Adrián. Tú sabes, hacer manejo de todas las operaciones de computadora. Yo soy aquí la que estoy batallando. Has tenido mucha experiencia también en cuestión ministerial. Ahorita eres profesor de un instituto local en la Ciudad de México, donde das clases de predicación, clases de griego, y también estás apoyando evangelismo en campañas, ¿verdad? De tu iglesia local. También tienes una célula que das clase una vez a la semana en tu iglesia sobre teología doctrinal. Así que el Señor te ha dado también esos dones, talentos, también tienes habilidades, cursaste 4 años, ¿verdad? En este instituto teológico donde ya te certificaste, ya te graduaste. Y pues el Señor te ha llevado a ser líder también, ¿verdad? El Señor te ha dado herramientas para tener la facultad de ayudar a tu iglesia local en el área pastoral, en el área de maestro, como lo acabo de repetir, en el área de evangelismo. Y me da mucho gozo, Adrián, porque pues yo como hermana tengo doble gozo, ¿verdad? A mí me goza ver a los hermanos superarse, prepararse, pero tú como mi hermano me diste una gran sorpresa y hoy vamos a hablar un tema bien importante. Vamos a cuidar mucho las palabras porque por primera vez, Adrián, vamos a tratar un tema dentro de los podcasts y lo quiero hacer muy enfático. Un tema que no se habla mucho, un tema que aún las redes sociales no lo hablan como lo vamos a hablar hoy y que vamos a cuidar las palabras para que esta grabación y esta plática que vamos a tener hoy pueda aceptar la YouTube, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando sobre el tema de la adolescencia, pero con la ideología de género. Y la verdad, yo al leer tu trabajo, este escrito que hiciste, que te llevó mucho tiempo, yo me quedé de verdad asombrada porque el Señor te dio mucha sabiduría para escribirlo, para llegar a los jóvenes
Y precisamente hace 8 días tuvimos también un programa sobre la adolescencia. Y por lo que veo, Dios te hizo enfocarte ahí. Ahorita tú me vas a platicar más por qué lo hiciste a los adolescentes. Pero yo por lo que escuché con nuestra invitada que tuvimos la vez pasada, es una etapa tan vulnerable, ¿verdad? Donde los jóvenes y los adolescentes son atrapados en este tema. Así que te doy la bienvenida, Adrián, y un poquito cuéntame, ¿cómo te sentiste al llevar este tema? ¿Qué obstáculos tuviste? ¿Y por qué escogiste este tema de una forma así, si quieres breve? Sí, claro, Sí, gracias. claro, gracias. Pues mira, Pues yo mira, tenía yo tenía preparado preparado temas para temas hacer para este hacer este trabajo. trabajo. Aquí en México Y en llamamos México tesina. llamamos tesina. Tenía violencia Tenía a la violencia mujer. a la mujer. Yo tenía un Yo trabajo tenía un avanzado, trabajo avanzado, pero no pero no podía yo no podía hacer yo trabajo, hacer trabajo. ya Ya estaba en el estaba en seminario. el seminario. Tenía que buscar un Tenía que tema buscar que un no se tema que no se repitiera. repitiera. El segundo tema El segundo tema que tenía era era hablar sobre el hablar sobre el feminismo, feminismo, pero no pero tenía no tanta tenía. relevancia porque hay muy poco, bueno, yo encontré muy poco material sobre ese, pero en mi corazón yo sentía que tenía que hablar algo que nos pasa hasta en las familias, familias cristianas. Y hablar de la ideología de género es un tema muy actual, es un tema muy preocupante, sobre todo para nosotros como hijos de Dios, como evangélicos. Y en oración, pues Dios me puso que este debería de haber sido el tema. Específicamente a los adolescentes, tú lo dijiste, son muy vulnerables, pero este problema empieza desde casa y desde la niñez. Cuando yo empecé a hacer la investigación y a leer, yo mismo me asombraba de todo lo que el enemigo ha estado haciendo y yo me enfoqué a la adolescencia porque son los que ya están vulnerables, son los que ya están experimentando, pero los problemas empiezan desde los 7, 8 años. Ya actualmente los niños, pues ya hay niñas que a los 8 años ya están arreglando, ya la niñez está muy madura físicamente, sus cuerpos ya maduran más, pero ya este problema viene desde la niñez, pero está enfocado a la adolescencia. Entonces, ese es el tema, el cual yo abarco. Me gustaría hacer un taller para las iglesias, porque no se hablan en las iglesias, es como un tabú, pero déjame decirte, tanto en clases con profesores que llevan estos temas, y te lo voy a decir tal como pastores y líderes, estos temas, sus problemas los tienen en mismos problemas en casa. Sí. Tienen miedo a hablar, tienen miedo a hablar de pecado. Pero es que es eso. La ideología de género es un y las tienen miedo de hablar sobre eso, pero todo como te líderes y pastores militar este tema van a tener desgraciadamente en casa. Fíjate, Adrián, bueno, solamente quería comentarte que si le subes un poquito y como que no terminas las palabras, no sé, pero fíjate que tienes toda la razón. Vamos a tocar un tema bien sensible, bien sensible, porque estaba viendo las estadísticas que tú tienes hasta atrás en los apéndices y sí son realmente de ocuparse, ya no de preocuparse, de ocuparse, porque estas estadísticas que tú marcas al final, que yo también pregunté a mis hijos, coincidieron con los resultados que tú tuviste a los adolescentes y jóvenes que entrevistaste. Y ahí voy a poner en pantalla un resumen de lo más importante que yo vi. Tú en tu escrito haces muchas preguntas, pero yo voy a enfocarme solo en 2. ¿Les hiciste preguntas a los adolescentes de 14 a 18 años?
y tú les preguntaste si han escuchado sobre este tema de la comunidad en su congregación, y alrededor del 50% no han escuchado. O sea, es grave que no lo escuchen en la congregación, pero fíjate, pones ahí en tu escrito que el 75% aproximadamente de adolescentes cristianos no conocen la teología queer, y el 50% de ellos pues proponen que les hablen de estos temas en la iglesia, con la Biblia. Y fíjate que en Estados Unidos no cambia mucho la situación. Yo fui hace muchos años a unas conferencias donde sí se habló en inglés sobre estos temas, porque hay testimonios de cómo Dios ha restaurado esas vidas, pero no lo hacen extensivo. De hecho, en ningún grupo de adolescentes y jóvenes que han estado mis hijos, nunca les han hablado de este tema. Y efectivamente tú le diste al clavo, lo hacen por diferentes motivaciones, pero como yo les digo a los hermanos, es un pecado igual que el adulterio, que la fornicación, que el robar, nada más que tal vez, pienso yo, ¿verdad? Quiero pensar que se estigma mucho porque la sociedad le ha dado un apoyo, tanto apoyo le ha dado que hay iglesias aquí en Estados Unidos como la metodista y la presbiteriana, no toda la iglesia presbiteriana ni metodista, pero hay un ala de ellos que han aceptado esta situación como normal. Entonces, ya no me quiero adelantar, tú vas a hablarnos un poquito más que tiene que ver con la teología queer, pero en realidad sí es un tema que vamos a tocar muchas, se puede decir muchas emociones, y es necesario, Adrián, es necesario. Por eso yo me da mucho gusto y me atrevo a haberte pedido que lo habláramos, porque es muy necesario que lo toquemos, y que las iglesias, quien vea este video, tenga conciencia, si algún líder lo ve, de que se tiene que hablar en la iglesia. Es como cualquier otro tema. Si no lo hablamos los papás, si no lo habla la iglesia, hay otras personas que lo van a hablar. Así que estoy viendo aquí tu capítulo 1, donde tú nos empiezas a hablar sobre el significado de la ideología de género. Nos vamos a abstener, ¿verdad?, de algunas palabras que no podemos usar por las cuestiones que nos limitan, ¿verdad?, en las redes, pero sí me hace mucho sentido. Yo le puse también, le puse el tema también sobre el adolescente cristiano contra esta ideología de género, porque el adolescente va a luchar bastante. Y tú nos hablaste ahorita un poquito de la adolescencia, y fíjate, nada más quiero dar un resumen de 1 minuto. Quiero comentarle a los papás por qué la adolescencia es la etapa más vulnerable. La preadolescencia, nos dijeron la vez pasada, que puede empezar desde los 9 años, y tú ya lo dijiste, Adrián. Hay niñas, hay niños que ya su aspecto anatómico físico se desarrolla desde los 9 años. Se le llama preadolescencia. La adolescencia media viene, que sería la normal, de los 13 a los 17, pero la adolescencia posterior me llamó la atención porque es de los 18, puede ser hasta los 25, 30 años, que es la adolescencia tardía. Y esta etapa, lo volvemos a repetir, es la más vulnerable porque se está formando su identidad, y de alguna manera nos explicaron que se están reiniciando las emociones, su criterio. Y nosotros como papás dejamos de ser influencia, y para ellos ahora las influencias son las amistades, por lo cual no tienen sentido del peligro y se les hace muy fácil tomar acciones que les pueden poner en riesgo. También es una etapa donde nosotros debemos de empezarles a dar una independencia de forma progresiva, y debemos platicar. Y esto yo lo comento, Adrián, porque me puse a investigar, y en todo el mundo hay clínicas donde ya están apoyando a los adolescentes a cambiar su género, aún sin que les pidan permiso a los papás. Y se están aprovechando de esa vulnerabilidad donde, bueno, ya me voy a adelantar un poquito, va a haber cambios que son irreversibles, y si este niño, este adolescente o esta mujercita adolescente se arrepiente, no va a haber forma de dar vuelta atrás en los cambios que se haga.
Sí que sí es un tema bien importante. Entonces, Adrián, estaba yo viendo en la introducción y en el capítulo 1 lo que tú marcas en tu escrito sobre el significado. ¿Qué nos puedes hablar un poquito, sin usar las palabras prohibidas, sobre la ideología de género? Sí, claro. Sí, claro. Mira, Mira, aquí en aquí en México, México, desafortunadamente, ya salió una ley para, efectivamente, si usas una palabra que antes era muy común en la identidad de género o en la ideología de género, ya está prohibido, es de cárcel. O sea, ya no puedes tú decirle a una persona eh, que tiene una identidad de género porque ya está autorizado. Todo lo que tú acabas de mencionar, la ideología de género viene desde inicios de la creación. Por algo, en Sodoma y Gomorra, pues Dios destruyó esos pueblos, ya había homosexualismo, se metían hombres con hombres. La ideología de género viene en el gusto de un hombre hacia otro hombre, de una mujer hacia otra mujer, y ahí es donde empieza su ideología de género. Pero, hay un pero. Esto viene porque en casa no hay comunicación. No hay comunicación y actualmente la falta de un padre, la moda en todo el mundo es mamá soltera o divorcios, pero esa falta de una figura paterna o una mujer que ve a su mamá llevando todas las cargas de una casa, sustento económico, el aseo, la comida, todo lo que conlleva una sola persona, lo que le compete a dos, que es la ley de Dios en matrimonio, eso también hace que una mujer quiera ser atraída por otra mujer. La ideología de género inicia desde la infancia con esa falta de amor de los padres, ya sea cualquiera de los dos, falta de comunicación, incluso aún teniendo a sus padres juntos, teniendo bien una familia como lo ordena la no no hay ese amor, hay ese amor, tanto se tantos llevar dinero a la casa, en trabajar, se olvidan de la comunicación con los hijos, del amor. Ya hiciste la tarea, ya la hice. Come y vete a dormir. Y no les preguntan cómo les fue, si los están buleando, si los están abusando físicamente en la escuela. Entonces, todo eso, toda esa falta de comunicación, ellos lo buscan afuera. ¿Y cómo lo buscan? En otro hombre, en otra mujer, que sí los pueda comprender, y ahí es donde empieza a desviarse su mente con este tipo de ideologías. Ay, es que yo ya no soy, pero no me siento hombre, no me siento hombre, me siento atraído físicamente. Hablo también en este primer capítulo sobre esa atracción. Empieza en casa, como lo dijimos, pero ya en la preadolescencia empiezan a querer experimentar físicamente sobre el sexo, la sexualidad, les empiezan, o sea, son cambios hormonales físicos naturales, porque nosotros desde la creación somos seres asexuados, ahí lo menciono en mi investigación. Dios nos creó varón y hembra, ya nos formó con un sexo, ¿sí? Pero ese sexo se va distorsionando a la falta de amor. Entonces es todo un mundo de decisiones. Si nosotros como padres no contemplamos estos temas, enfrentarnos a estos problemas. Porque es un bombardeo de redes sociales, comerciales, películas, novelas, todos los lados sale. Sí. Una pareja de hombre o una mujer, ya sienten que no están en los temas actuales. Sí. No lo toco mucho en la investigación, pero la educación viene desde casa y muchas veces nosotros como padres, como líderes y pastores, creemos que los maestros de niños y jóvenes
son los que nos tienen que educar a nuestros hijos. Y ahí es donde empieza el primer error. Empieza en casa. El apoyo y el sustento es evangélico. Pero nosotros, como maestros, ya sea de niños o de jóvenes, batallamos mucho porque en su casa no hablan el tema. Mencionaste la encuesta que hice. Efectivamente, cuando hice la encuesta, incluso había jóvenes que se molestaban porque yo les preguntaba, lejos de las preguntas, yo les preguntaba cuando los tuve frente a frente, que qué pensaban. Y había jóvenes molestos, homofóbicos, diciendo, no, yo los mando por allá. En mi investigación hablo, nosotros tenemos que ser, como lo dice Jesucristo, con amor, hablarles, no ser homofóbicos, atraerlos. Están en un pecado. ¿A qué nos mandó Cristo? A ir y predicar, sacarlos del error en el que están. Pero todo esto no se puede definir sin una identidad. Desde casa y en las clases en la iglesia, tenemos que dejarles bien inculcado lo que es una identidad. Y la identidad no hay otra más que en Cristo. Si nosotros tenemos, o los jóvenes tienen una identidad en Cristo bien definida, podrán ser bombardeados, podrán ser influenciados por las amistades, yo a veces les digo, esta es una moda, pero quito esas palabras porque ya no es una moda, ya es una realidad que va a ser todavía más grave. Entonces, si desde las aulas evangélicas en las iglesias no les colocamos una identidad en Cristo, nuestros adolescentes tienden a un futuro perderse. ¿Por qué te lo digo? Porque sigue el esquema. Sansón es un héroe, Dalila, les hablamos de los héroes del Antiguo Testamento, les damos las clases bíblicas muy fantasiosas. Ya no, el mundo cambió. Ahora, o les hablas del pecado y le dices que Sansón fue un pecador, un desobediente a sus padres, porque su papá le dijo, no te cases con esa mujer, y él dijo, sí lo hago porque me gusta. Así lo dice la palabra. Entonces, Sansón no es ningún héroe, es un pecador igual que nosotros. Y si no le dices a los adolescentes eso, se van a ir con eso y no van a tener una identidad. Si no les inculcamos su identidad, van a tener estos problemas de ideología. Así es, sí. Uh-huh. Mira, déjame leer la cita que tú pusiste en el primer capítulo sobre 1 Corintios 6:9, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está muy clara esta cita, ¿verdad? Y tú lo acabas de decir, Adrián. Hoy día estamos súper bombardeados sobre estos temas que han ocasionado a nuestros jóvenes una confusión, porque efectivamente ya no solo lo hacen por moda, tal vez lo hacen por pertenecer a un grupo. Y fíjate que algo que yo me he dado cuenta, que este grupo que practica esta ideología de género ni siquiera es mucho, no es mayoritario. Lo que pasa es que hacen mucho ruido. Esa es la cuestión, que hacen mucho ruido y creemos que ya todo el mundo lo aceptó y creemos que toda la sociedad lo está casi practicando, y no es así. Pero tú tocaste temas bien importantes sobre la homofobia. Fíjate que he estado, vi algunas cosas que más o menos también van de acuerdo con lo que tú dijiste sobre la ideología de género. Estaba yo viendo que es un pensamiento que defiende, fíjate, las diferencias entre el hombre y la mujer. Dice la ideología de género que las diferencias entre el hombre y la mujer no son anatómicas, sino culturales, de acuerdo a cada sociedad. O sea, que aunque se use el género masculino y femenino, la ideología de género no le importa si tú naciste mujer o hombre, le importa que como tú te quieras sentir y ser, eso es lo importante. Si tú hasta te quieres sentir un animal, está bien. O sea, fíjate hasta dónde lleva la ideología de género. Ellos hablan
de variaciones, no de masculino, femenino. Ellos hablan de que puede ser lo que tú quieras, lo que se te ocurra, lo vamos a hablar más adelante, cómo se ha hecho. Espero podamos usar las palabras que usan ellos, que ya vimos que le siguen aumentando, ¿verdad? Que uno ya hasta dice te, porque le siguen aumentando. Entonces, ellos, quien practica esta ideología de género, pues ya quieren independizar lo que el ADN por diseño original les dio, que son los cromosomas XY para el varón y el cromosomas XX para la mujer, que ahí está muy claro, pero lo podemos hablar más adelante. Estoy sorprendida, Adrián, de cómo los jóvenes, tú ya decías, son inmersos en la ideología. Mira, en la iglesia yo he visto, y de verdad lo hago sin juzgar, pero yo he visto muchachitas que ya se visten como hombres en la iglesia, que se dicen cristianos. Veo muchachitos muy afeminados y yo me pregunto, ¿qué están haciendo los líderes si están viendo esa situación para hablar del tema? Ahora, tú ya tocaste un tema bien importante y yo también lo digo. La iglesia solo va a guiar, pero los que tenemos la responsabilidad somos los papás. ¿Por qué estamos dejando que nuestros hijos decidan qué identidad tomar cuando nosotros sabemos, tú lo acabas de decir, la identidad debe de estar en Dios, en Cristo? Y bueno, podemos hablar más adelante sobre ese tema. Mira, estaba viendo aquí, para terminar, que esta ideología, lo vuelvo a decir, no hace diferencia entre hombre o mujer, diciendo que no existe. Y le parece, porque yo ya no sé si lo pueda mencionar, pero tú ya lo mencionaste un buen de veces, que no existe la sexualidad varón y hembra, sino solo roles o orientaciones que se pueden cambiar en la vida todas las veces que se quiera. O sea, imagínate que tú le digas a los adolescentes que pueden hacer de su vida y de su género lo que se les dé la gana. Están abriendo una puertota a experimentar cosas de las cuales, como dije al principio, se pueden arrepentir porque hay cosas que no pueden cambiar si se hacen alguna operación. Tú también mencionas en tu escrito, y yo lo puse ahí, que el cristiano no debe ser homofóbico, no debe temer a relacionarse con personas de la ideología de género, en el sentido de que hay que compartirles de Cristo, ¿verdad? No podemos pintar una raya y decir, ay, no, yo ni siquiera quiero hablar con ellos. No podemos rechazarlos ni odiarlos, porque entonces, ¿quién les va a dar a conocer de Cristo? Solamente estoy haciendo una puntuación de todo lo que ahorita tú nos comentaste. ¿Qué otra cosa nos puedes hablar, ya sea de este capítulo 1 que estás hablando de la identidad, o si quieres pasar al capítulo 2? Porque yo veo que aquí en el capítulo 2, y además les quiero dejar para que lean tu escrito, quien lo quiera obtener. Ya en el capítulo 2 tú ya hablas de los orígenes, y si nos tomamos unos 5 minutos, Adrián, para hablar de los orígenes de los grupos de esta ideología de género en México, pero que coinciden cómo se dieron a conocer también a nivel mundial. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Sí. La ideología de género entró desde 1970. Empezó, y desgraciadamente empezó con personas dentro de la política, dentro de del medio artístico, que fueron los que le dieron entrada. Como son las personas que tienen el poder de hacerlo, pues entró por ahí. En mi escrito se menciona todo esto, cómo empezaron, cómo se empezaron a hacer obras de teatro hablando de esos temas, y que en estos años pues generaban un escándalo, ¿no? Porque eran temas prohibidos, incluso años más atrás, alguien que era en Europa, si alguien tenía una ideología de género, pues iba a la cárcel. Esta ideología viene de Europa. Yo le especifico, me basé en la investigación en México, pero esta ideología entró por Europa, por gente del medio artístico, actrices, actores, y la trajeron a México y les encantó. Es algo que, bueno, pues el pecado a todos nos gusta, ¿verdad? Desgraciadamente. Nos hace mal el refresco y lo tomamos. Entonces, así entró, fue creciendo y empezó a hacer ruido, como lo menciona en la tesina, con la entrada del VIH.
Cuando precisamente cuando empezaron a tener relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, siempre le echamos la culpa a alguien, ¿verdad? Ay, no, es que fue no sé qué vacuna, no me acuerdo cómo entró el VIH, pero no, eso es un resultado de la depravación y del pecado. Entonces, ahí fue cuando empezó a hacer ruido, y para no callar todo eso, pues empezaron a buscarle cómo sacar económicamente, cómo sacarle provecho a toda esta situación, hasta ahora. Ya ahora las marchas de la identidad de género y todo eso, más que nada para darse a conocer, son comerciales. Todo venden, todo hacen, todo. Y desgraciadamente, pues el diablo se burla de Dios al usar el arcoíris para identificarse. Lo que me resulta aberrante es como en Brasil, en el carnaval, y en esta marcha que sucedió aquí en México el 27 de junio, bueno, fue sábado, fue 28, 29, usan la imagen de Cristo, y es donde vamos a entrar en ese tema de la ideología queer. Es aberrante cómo muestran un Cristo subido en una cruz como si fuera un caballo, a un Jesucristo completamente con identidad de género, ademanes feministas, pintado, o sea, es aberrante, es una burla para nosotros como evangélicos, pero lo hablaremos en el siguiente programa, porque sí vamos a entrar directamente a la ideología de queer y el fundamento bíblico que ellos creen. Y tú lo mencionaste. Tú lo mencionaste para terminar. Sí. Le van aumentando letras, y ese es un testimonio de que ellos mismos, cada letra, ellos mismos se pelean. Es una minoría, sí, como tú lo dijiste, pero cada letra que le aumentan es porque ya no se sienten lesbianas, ya no se sienten gays, ya no se sienten transfóbicos, ya no se sienten transexuales. O sea, ellos mismos no tienen una identidad de una ideología. Hoy quiero ser transvesti, mañana soy transexual, mejor si soy lesbiana, mejor si soy gay. Entonces, es todo ese tipo de letras. Ahí lo menciona en la tesina. No tienen identidad, no se sienten ellos mismos, no se sienten identificados con ellos mismos. Pero lo hablaremos en el siguiente tema, si Dios nos lo permite. Estos temas son muy largos, son muy polémicos también. Como tú lo dijiste, hay que cuidar muchas palabras, porque aquí en México, tú lo dijiste también al principio, YouTube puede tirar estos porque son temas que no quiere la sociedad y el gobierno hablarlos. Entonces, lo platicaremos en el siguiente tema, en el siguiente programa. Muy bien, Adrián, gracias. Y mira, voy a terminar con lo que nos diste sobre el inicio de usar la terminología de género. Efectivamente, comenzó en los años 60, se difundieron, fíjate, a través de los organismos internacionales, la ONU, y en los 90, así como tú dices, se elaboraron y difundió esta ideología a través de la UNICEF, UNESCO y OMS, o sea, wow. O sea, la sociedad, nuestros mismos organismos internacionales le están dando apertura, y muy bien lo dijiste aquí en tu escrito. También en México se legalizaron las uniones en el 2003, y ahora muchas entidades federativas las reconocieron desde el 2007, siendo hoy día 23 estados de nuestra República Mexicana los que dan legalidad a estas relaciones. Y ya lo mencionaste, fue horrible lo que hicieron este junio pasado, porque ellos se ofenden, ellos dicen que nosotros somos homofóbicos, que nosotros los ofendemos. ¿Y qué estaban haciendo ellos con nosotros como cristianos? No nos ofendieron a nosotros, meramente ofendieron a Dios, blasfemaron contra Él. De verdad que el Señor tenga misericordia. Y pues sí, vamos a cerrar este episodio. Espero verte nuevamente, Adrián, porque necesitamos hablar un poquito más, como tú lo dijiste. Así que nos vemos la próxima semana. Les invito, queridos audiencia, que si a usted le gustó, le es de bendición, por favor, denle like, denle me gusta ahí al episodio, suscríbase, ponga notificaciones para que le llegue el siguiente
video y lo pueda usted ser de los primeros en verlo. Muchas gracias, Adrián, por tu tiempo. Estamos conectados, estamos enlazados en Cristo entre nosotros y nos vemos, si Dios lo permite, una siguiente vez para seguir hablando. Nos estás dejando con mucha expectativa y con ganas de seguir hablando, pero nos vemos la próxima vez. Dios te bendiga, Adrián. Si quieres decir alguna cosa final antes de despedirnos. Pues sí, que estén atentos al siguiente episodio. Es un tema largo que nos incumbe a todos y no debemos cerrar los ojos ni voltearnos ante esta problemática que tiene mucho que ver con la creación de Dios. Que Dios los bendiga y nos veremos próximamente.